Este video lo quería hacer hace mucho tiempo y siempre se me había pasado, se me había olvidado. Y tiene que ver con los orígenes del libertarismo en América Latina. Bueno, mucha gente considera que Milei es prácticamente el estandarte o el único, el primer gran libertario que hay en América Latina. O el primero que al menos tiene cargos de responsabilidad en el Estado, digamos. Pero se olvidan de algunas cositas. En América Latina ha habido gente liberal, digamos, desde siempre. De hecho, es la política normal del laissez-faire, por decir, del antiguo liberalismo, era lo común y corriente en prácticamente todos los países de América Latina en el siglo XIX. Hispanoamérica también puedo decir, porque hay gente que se ofende si uno dice Latinoamérica. Bueno, era lo normal, digamos. Prácticamente no se cobraban impuestos en el siglo XIX, solo impuestos a la importación y exportación, al comercio exterior. Se cobraban los aranceles, pero no había, digamos, impuesto a la renta, no existía el IVA. Entonces los países se financiaban únicamente con las aduanas, con lo que se cobraba aduanas principalmente por importación, también por exportación, pero sobre todo por importación. Entonces, bueno, si vamos a hablar de quiénes eran liberales o quiénes eran libertarios, yo te diría que todos, prácticamente, por lo menos en comparación a lo que existe hoy día, donde los estados son grandes, son fuertes, se sienten súper poderosos, etcétera. Ahora ya, entrando en tierra derecha de lo que es el liberalismo posterior a la gran caída que tiene en todo el mundo a nivel teórico y a nivel de discusión ideológica, el liberalismo queda muy desprestigiado después de los años 30. O sea, el liberalismo, el libre cambio, yo llámalo como quiera, el capitalismo, bueno, mercantilismo es otra cosa, pero digamos, esta idea de que los privados son los que manejan y los que crean prosperidad, cae mucho en los años 30, o sea, desde la crisis del año 29 en la bolsa de Nueva York, empiezan a surgir escuelas económicas. Bueno, además esto influyó por cierto éxito que tuvo la Unión Soviética también, cierto éxito que era más que nada propaganda, pero que también influyó mucho en Occidente. Entonces empieza a salir gente como Keynes, gente como diferentes teóricos económicos en Europa y también en Estados Unidos, donde consideran que el Estado es fundamental y que no puede privarse de la dirección de la economía, ¿no es cierto? De ahí surge el verdadero neoliberalismo, que es una síntesis del viejo liberalismo junto con ideas más estatistas, que surge en Alemania, y es el verdadero origen del nombre y del término. Axel Kaiser tiene una disertación grande sobre el tema, es bien interesante también eso. Pero si vamos a hablar de libertarios, claro, todos eran libertarios en el siglo XIX y prácticamente nadie lo fue después de 1930, ¿no es cierto? Donde prácticamente todos los países del mundo pasaron a ser muy fuertemente intervencionistas en lo que es economía local. Después de, por ejemplo, si mal no recuerdo, el año 1914 o 16, en Estados Unidos se crea el primer impuesto a las personas, digamos, el impuesto a la renta, y eso fue copiado progresivamente por todos los países del mundo. Se hizo para financiar la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Como dicen algunos libertarios, la guerra es la salud del Estado, porque en todas las guerras se van creando nuevos impuestos, nuevas regulaciones que después no se sacan. Después cuando se llega a la paz, el Estado ya está financiado, hasta chanchito, redondito, gordito con lo que le saca a la gente, y a la gente se le olvida de que eso eran impuestos transitorios y quedan para siempre. No hay nada más permanente que un impuesto transitorio, esa es otra de las frases que siguen algunos libertarios. Bueno, entonces, ¿cuándo cambia esto? ¿Cuándo empieza a cambiar esto? Podemos citar dos o tres ejemplos importantes. Hay un ministro peruano en los años 50 que fue muy, muy importante. No recuerdo exactamente el nombre de él en estos momentos. Eh, pero que fue ministro, él era muy crítico del gobierno peruano de la época. Estoy hablando del gobierno que puede haber sido desde el año 56 hasta el 62, de Prado, de Prado Ugarteche, estoy hablando de memoria porque nada de esto lo tenía estudiado. Ya, se llamaba Pedro Beltrán Espantoso, así se llama el ministro de Hacienda peruano, que era un empresario, y era un empresario que él por su propia, digamos, por el ejercicio de su condición de empresario, se había
acercado mucho a las teorías económicas liberales antiguas y liberales modernas, y fue uno de los más destacados, digamos, entre comillas, liberales que hubo en América Latina en la época, donde iba totalmente a contramano de lo que estaba haciendo todo el resto de los países, que eran básicamente políticas de sustitución de importaciones, de trabajar el comercio exterior, de industrialización interna, bueno, lo que dijo Easy, industrialización por sustitución de importaciones, desarrollo hacia adentro, políticas cepalianas, impulsar el gasto mediante la emisión, todas las ideas estúpidas latinoamericanistas que estaban muy en boga, yo diría que desde los años 40 hasta los 70, casi sin excepción, y como digo, este ministro peruano, eh, Pedro Beltrán Espantoso, si es que no me equivoco, fue una gran excepción, y Perú, a pesar de haber sido un país relativamente pobre durante gran parte del siglo XX, alcanzó cierta prosperidad hacia fines de los años 50 e inicio de los años 60, cosa que se ve finalmente totalmente destruida con el golpe de Estado de la izquierda nacionalista peruana encabezada por el general Juan Velasco Alvarado en 1968. Bueno, eso era un paréntesis largo que quise hacer, pero volviendo al tema de los verdaderos libertarios, creo que hay uno que está totalmente olvidado en Chile, o del cual muy poca gente recuerda, que yo lo conocí personalmente una vez, fui a hablar con él personalmente porque tenía algunas dudas. Es interesante ver muchos libertarios que son libertarios de última hora, libertarios de los últimos 4 años, 5 años, que vieron un canal en YouTube y se convencieron. Bueno, hay gente como uno, hay gente como yo que tenía estas ideas que no sabía ni cómo se llamaban, pero que incluso estudiando libros de economía, digamos, Chicago, por decir así, de economía, entre comillas, neoliberal, monetarista de toda la vida, uno llegaba a conclusiones más parecidas al libertarismo, porque, digamos, la misma teoría de Chicago te decía que el Estado era un gasto, y que era un gasto, entre comillas, necesario, pero que ojalá idealmente fuera lo menor posible. Entonces uno extremaba esa misma idea, esa misma lógica, y llegaba a la conclusión de que si es que no existiese, o si es que fuera lo mínimo posible el Estado, bueno, la cosa sería mucho mejor todavía, siguiendo esa misma lógica, ¿no? Entonces, dentro de los pocos pensadores libertarios, y que además lo defendía a capa y espada, en Chile había un señor que había sido ministro en la dictadura. La dictadura de Pinochet, que estaba llena de Chicagos, digamos, con la estructura mental de un Chicago, digamos, que es ordenar las cuentas del Estado, ojalá reducirlo un poco, pero sobre todo ir hacia hacia el menor malgasto posible de la plata. Básicamente eso es la idea que tienen ellos. Y si es posible reducir un poquito los impuestos, pero principalmente es el ordenar la caja, ordenar la casa. Esa es la doctrina y el fin utópico casi que tienen ellos, y que en gran medida lo lograron, no solamente durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, sobre todo en la segunda época, en la segunda mitad, digamos, sino que sobre todo en la época de la concertación, los gobiernos demócratas cristianos, que estaban aliados con la izquierda acá en Chile, tenían ministros por lo general muy neoliberales y que lo hicieron bastante bien. En esa época se los criticaba igual, la derecha los criticaba, pero viéndolo en perspectiva histórica a 20, 30 años, eran muy liberales. Siguieron privatizando después de la dictadura, desregularon, hicieron un montón de cosas, metieron a Chile al mercado de capital internacional, o sea, son gente muy liberal en relación a lo que había históricamente y a lo que hay ahora incluso. Muchos de los ministros de la concertación, algunos eran Opus Dei, o sea, de izquierda no tenían nada, como René Cortázar, etc. Pero bueno, me voy a detener en este señor que era libertario, ya directamente libertario, que fue ministro de, un tiempo creo que fue ministro de Economía en tiempo de Pinochet. Estoy hablando de Álvaro Bardón, quien era odiado por los nacionalistas dentro del mismo gobierno militar, pero que era un tipo que era muy claro para hablar. Era casi como escuchar a Milei, pero 30 años antes. Era una increíble, y paradójicamente lo pusieron como presidente del Banco Central. Logró bajar la inflación, no demasiado, porque en esa época el Banco Central, bueno, ninguna institución en Chile era demasiado autónoma. No nos olvidemos que estamos en una dictadura, así que autónomo no era nadie. Entonces, era lo que decía Pinochet nomás. En el fondo,
la idea era convencerlo más o menos bien, pero tampoco es que podían hacer lo que quisieran. Pero Álvaro Bardón, él, en su ideología, en su forma de ver el mundo, era absoluta y completamente libertario. Era increíblemente libertario y me acuerdo que había gente nacionalista que lo odiaba, que estaba convencido de que era un espía internacional que quería destruir Chile, gente del mismo gobierno. Pero era un genio loco, era un tipo incomprendido en su época. Y eso me recordó una frase que dijo John Cobin. John Cobin es un norteamericano, un estadounidense que está en estos momentos preso en Chile, que es el de los únicos o casi el único preso por el estallido social, pero no por estar en contra, o sea, no por salir a manifestarse en las calles ni a quemar cosas como hacían los zurdos, sino por ir a enfrentar a los que estaban destruyendo las cosas en Reñaca, en Viña. Sale John Cobin y sale armado John Cobin a enfrentarse a una turba y una muchedumbre que estaba dejando la cagada en Reñaca. John Cobin baja de su auto armado. Estas cosas parece que no se pueden hablar mucho en YouTube, pero bueno, sale y ejecuta y bueno, no pasa a mayor, digamos, hiere a alguien aparentemente, pero no con resultado letal. Pero él está preso y está, o sea, seguramente, a diferencia de todos los otros que hicieron barricadas, que quemaron, que destruyeron propiedad pública, privada, que incluso tuvieron otras consecuencias, digamos, vitales para alguna otra gente, cosas jodidas, ninguno de la izquierda está preso, pero John Cobin, que fue, como digo, uno de los primeros libertarios en Chile, que es un estadounidense que vive en Chile, está preso. Y me acuerdo que John Cobin, claro, decía que los primeros 4 libertarios en Chile, 3 de los cuales hacía clases en la Universidad Finisterra. Está Álvaro Bardón, que él me parece que fue decano o vicedecano de Economía en la Finisterra. Estaba Hermógenes Pérez de Arce. Estaba John Cobin mismo, que también hizo clases ahí. Y estaba el último puede ser Pepe Piñera, pero no recuerdo exactamente si era él. Pero en el fondo en Chile había 4 libertarios, de los cuales yo conocí como 2 o 3. Así que, digamos, es bien interesante hacer esta arqueología política porque ahora todo el mundo es libertario. Ahora todo es Johannes, qué sé yo, ahora está todo el mundo, está la señora de la esquina dice que es libertaria, que muy bien me parece, pero hay que rendir, digamos, no culto, pero hay que rendir honores a la gente que ha tenido estas ideas mucho tiempo antes y que las ha defendido contra capa de espada, digamos, cuando todo el mundo le decía que estaba loco y las defendía muy bien. Pepe Piñera es una persona que originalmente no era libertario, pero que él con el tiempo fue cada vez más, y es un tipo que se junta a nivel internacional con grandes libertarios, con Huerta de Soto, qué sé yo. Entonces, más allá que el modelo de AFP no es un modelo libertario en sí, por lo menos da una mayor responsabilidad personal a las personas con relación a lo que va a ser su jubilación y que no sea el Estado el que les maneje todo. O sea, es relativo esto, porque hay mismos libertarios que atacan el sistema de FP, pero comparado con un control central del gobierno directo, es obviamente un avance gigantesco en favor de los mercados, de la responsabilidad personal, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso, bueno, este video es un pequeño homenaje porque nadie se acuerda nadie se acuerda de Álvaro Bardón. Y yo una vez fui a conversar con él personalmente, a hablarle de ideas y todo. Yo era periodista, entonces para mí me era fácil contactar a personas públicas, pero yo más que para hacerle una entrevista para algún medio, lo que iba era a conversar con él. Y me sacó de algunas dudas con respecto justamente a la regulación, el mercado, etcétera, que es muy, muy interesante. Así que esto es un pequeño homenaje, o por lo menos un recordatorio a la figura de Álvaro Bardón. Muchas gracias.